Hola, hola, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Todo es Danza. Yo soy Jorge Narcio, Y yo soy Tony Lara. un podcast donde hablamos de todo lo relacionado a la danza, porque totalmente en todos los rincones, por habidos y por haber, siempre hay danza. Así que vámonos. Comenzamos. Ok, hoy se va a poner interesante, como todos los episodios, pero es un tema del que casi nadie habla, y menos en el mundo, en la industria de la danza. Abrimos este espacio para hablar, yo creo que más bien para reflexionar. Hoy vamos a reflexionar mucho sobre estos momentos o estas etapas en la que como bailarines, coreógrafos, maestros, productores, sobre todo pasan los creativos, pero bueno, en toda esta industria de danza, cuando sentimos que no merecemos los éxitos de la vida. Es decir, hoy en Todo es Danza, el síndrome del impostor. Y pues bueno, para empezar, ¿de dónde viene este término del el síndrome del impostor? Es muy interesante porque lleva muchos años. Realmente surge en 1978. Son dos psicólogas, que sí les voy a leer el nombre porque es importante. Es Pauline Rose y Suzanne Imes, que introducen el término más bien como un fenómeno, no como un síndrome. Okay. Ellas hacen un estudio a 14,000 personas con carreras muy importantes y descubren que más del 80% no se sienten capaces de desarrollar los proyectos en los que están trabajando. Entonces se dan cuenta que hay un tema personal en cuanto a que se han colocado a este nivel de carrera, pero realmente hay muchas dudas y luego no se sienten tan capaces de hacer, por lo que este término logra tomar un auge. También notan que debido a la educación del varón y de la mujer, se da muchísimo más en la mujer, sí, por esta validación que hay en el hombre, ¿no? Entonces, así surge este término. Y entonces, si lo pasamos a la vida y a la danza, ¿en cómo desarrollamos este síndrome del impostor? A ver, traigo varios ejemplos que quise escribirlos para bailarines, competencias para bailarines preprofesionales, bailarines profesionales, coreógrafos, o cuando no quedas. Quise darme a la tarea de hacerlo, pero algo que quiero compartir es, en un momento, cuando escuché por primera vez el síndrome del impostor, yo pensaba que era de afuera hacia adentro. Y ya que me puse a investigar, porque lo volví a escuchar, pero decía, no entiendo el impostor. O sea, sí, claro, pues tenemos alrededor de nuestra gente, hay mucha gente. Sí, porque impostor es mentiroso, es charlatán, charlatán. El que miente por convivir. Que miente por convivir. Ese, pero resulta que no, que es tu cerebro, es un fenómeno que tú desarrollas interno cuando te empiezas a sabotear y a ponerte tú mismo, que te bloqueas y dices, no estoy listo. Entonces, cuando entendí, claro, le pusieron un nombre al niño, a esa sensación que todos llegamos a tener en algún momento de la vida, no nada más como bailarines, sino en la vida. Todo ser humano siempre en algún momento tiene un síndrome del impostor, y hay que verlo en positivo, porque si estás consciente y te cae el 20 y ya sabes de qué va, entonces ya te autoobservas y dices, no, me estoy saboteando. Me estoy cachando, exactamente, ¿no? Exactamente. Que unos más y otros menos, ¿no? Porque ahorita te voy a compartir unos. Que cuando estábamos por abordar el tema, y Jorge me contó de este síndrome del impostor y me contaba que yo digo, no, yo jamás lo he tenido. Y tuve que romperme la cabeza, pero sí lo tengo. Es que es irle entendiendo a este concepto, a este fenómeno, hay que ir entendiéndole. Porque a veces no lo cachas en ti. Es eso. Piensas que no. Y ahorita te voy a poner ejemplos. Ahorita en estos ejemplos no, pero más adelante les quiero compartir. Hay gente que nunca se da cuenta. Entonces, está padre, pero no está padre. Ahí te van algunos ejemplos que escribí. A ver, échale. Y les voy a compartir ejemplos del contexto dentro de bailarines o coreógrafos del síndrome del impostor. Y voy a hablar primero de bailarines competitivos. Te voy a poner dos ejemplos. Okay. Cuando llega a ganar o quedar en altos lugares en concursos, o sea, queda en un podium, no en primer lugar, segundo, tercero, está al ras de haber ganado el primero o el puntaje más alto, el overall. Pero en vez de disfrutarlo, piensa,
no, esto fue pura suerte. No, o seguramente los jueces no vieron en mí eso y pues por eso gané. O vieron, no vieron, o no se fijaron en mi error. Les cae bien. O fue golpe de suerte, o es la competencia, no tiene tanto nivel. En vez de disfrutarlo y decir, he trabajado por ello. No, creo que no fui yo. Otro ejemplo es, aunque otros lo reconozcan, y cuando digo otros, expertos, jueces, otros coreógrafos, obviamente tu gente querida, tus papás también te lo van a reconocer, tus maestros, te autosaboteas antes de las competencias y dices, aunque sabes que, y esto pasa mucho en los Juegos Olímpicos, lo voy a poner de ejemplo, esos primeros lugares llegan sabiendo lo que van, pero el segundo o tercer lugar o en competencias también llegan diciendo, sí, pero no estoy listo, tenía que haber ensayado más. Ay, si tuviera otra semana más, pero es que qué tal que el de al lado es mejor que yo y te saboteas. Pero estás listo y has entrenado y estás ya para abordarlo. ¿Me explico desde ese lado? Sí. Y además también es cultural, ¿no? Porque yo, fíjate, investigando sobre el síndrome del impostor, en el mundo occidental, como siempre estamos siendo calificados, ahí decían, ¿no? Como siempre tenemos el 8, el 7, el 6, entonces no nos ayuda porque nos estamos poniendo una calificación con un número. Y más en danza, porque en danza, pues sí te están calificando, pero realmente hasta cierto punto es arte y es subjetivo. Sí, totalmente. ¿no? Totalmente. Pero siempre nos estamos poniendo un número, autoponiéndonos un número en una calificación y no nos ayuda, ¿no? Totalmente. Ese es un muy buen punto. No o sea, en competencia, hablando claro, en el mundo occidente le ponemos calificación y rango a todo. Para, qué chistoso, porque en vez de verlo como un feedback, nunca es suficiente. Exactamente. Nunca eres y más en danza, nunca nadie es un 10. No sé si alguien, pero no. Tienes que seguir trabajando y depende de otros factores que no están bajo tu control a veces. Y lo que está en tu control lo tienes que seguir trabajando. Pero como dijiste, es arte y el que te está viendo y el que está poniéndote la calificación es de... A ver, el arte del jueceo es hacerlo subjetivo lo más objetivo posible. Pero sigue siendo perspectiva, apreciación y experiencia. Entonces, como lo aprendí yo, como lo entrené, como lo enseño, es una manera diferente a la tuya, aunque el sílabus, el glosario diga que es así como debe ser, y si tus extremidades son diferentes que el de la otra, ya cambió. Ajá, o por ejemplo, vas a lanzar una extensión. Bueno, a lo mejor no tiene la cuadratura perfecta, pero está entre lo que permite una extensión sin una lesión, pues, pero está emotivamente hecha y tiene un punch. Pues a lo mejor lo calificas alto porque está en lo correcto. Y a lo mejor alguien más rígido dice, no, eso está descuadrado. Y viene el síndrome del impostor. Y te pongo 2 ejemplos. El bailarín cuando dice, es que le sube más la pierna. O a mí me sube más la pierna, pero esta otra persona está más colocada que yo. Y luego viene el síndrome del impostor del juez. Es que si le doy esta corrección, ¿qué tal que no estoy listo para dar esta corrección? Mejor no la voy a dar. Exacto. Te voy a poner otro ejemplo de un bailarín preprofesional. Tiene la técnica, tiene el entrenamiento, incluso tiene oportunidades. Golpe de suerte. 1 en 1,000,000, ¿no? Pero no se atreve a tomar clases de nivel avanzado o no se atreve a irse a estudios mucho más retadores, salirse de la zona de confort o enviar audiciones o ir a audiciones que sabes que te van a retar porque en su mente está, sí quiero, pero no estoy listo todavía. Pero no, ya está listo y como no da ese paso se sabotea a decir, no, hasta que no me salga no voy a dar el paso. Y el que viene atrás de ti dio el paso y se quedó tu oportunidad porque efectivamente por tu síndrome de impostor que creíste que no estabas listo, no te deja dar el siguiente paso. Ahora te voy a poner un ejemplo de un bailarín profesional. Ya trabaja, ya vive de bailar. Está en los proyectos más importantes con el cuerpo de baile o con el crew de los más reconocidos. Y aún así ahí arriba llega y dice, sí, pero no creo ser el mejor. Siempre hay mejores que yo. A ver, ¿es un golpe de humildad? Sí, es importante saber, pero te tienes que reconocer y decir, es que estoy bailando con los mejores, en los mejores lugares, con los mejores artistas o en las mejores obras musicales. Ya estoy en las ligas mayores.
Y aún así ahí adentro te saboteas diciendo, bueno, pero no hago esto. Y fíjate que hay, como hablas de bailarines profesionales, es que también tiene que ver mucho con la cultura del éxito, ¿no? Porque dices, puede ser gente muy famosa, muy exitosa, pero no ser la mejor. Y esa gente que se coloca en TikToks, en redes sociales, influencers y que giran 25 piruetas y que sabemos que a lo mejor no son los más colocados, totalmente, no tienen la más buena técnica, pues claro que te puede pasar que decir, sí, yo tengo 15,000 millones de seguidores, pero pues estoy recibiendo críticas o me están diciendo que mi cuadratura y mis líneas no son las correctas, pero en la actualidad y en la cultura eso es un check. Totalmente. Porque tienes 20,000 seguidores. Entonces, o bien el opuesto, el que gira espectacular tiene las condiciones. Un primer bailarín. Ajá. O el coreógrafo ajá, que ha ganado premios y casi no tiene followers. Exacto. Y entonces empieza, pero si yo hago bien mi trabajo, sí, pero es que no lo subo a redes sociales. Por lo tanto, si no subo a redes sociales, no soy el mejor. Ajá. Y cuando lo sube y no empieza a tener el auge, es que no les gusta mi trabajo. No, entonces empiezas a cuestionarte. Claro, y claro, voy a ponerte el último ejemplo del coreógrafo. Justo. Este ejemplo que acabo de poner. Subo. Y como no estoy teniendo el alcance que otros que no tienen tanta trayectoria como ese coreógrafo o esa coreógrafa, se empieza a cuestionar. ¿Y si ya no tengo el toque? ¿Y si ya hay alguien mejor que yo? Y es ganadora de premios a nivel nacional o mundial. O ha hecho a los ha hecho que gracias a esa coreografía ese bailarín se colocó como uno de los mejores. O en obras musicales, que está contratada para montar en Broadway en Londres. Ya, a ver, ya ser contratado en Londres o en Broadway para montar y que digas, no, es que tal vez ya no tuve el toque como en mi... Exacto. Que si no estoy mal, y creo que tú me contaste, le pasó a Fossi en su primera, segunda, que no quedó, que fue hasta otra película, Sweet Charity. Ah, sí. Él, porque fue un fracaso. Él fue un fracaso. Ya te conté. Fue un fracaso. Sweet Charity, a la hora de que salió la película, fue un fracaso. Y él sabía, y venía un proyecto muy grande que era Cabaret. Entonces, él sabía que tenía que tener esa película y tenía el reto de que tenía que ser un éxito, porque si no, se hundía en su carrera. Entonces, la manera como la abordó, pues fue una inseguridad de que pues, la película pasada, aunque hoy es icónica. ¿Qué es lo que te iba a decir? Lo que sí. Tony está hablando es, primero monta Sweet Charity y después viene Cabaret. Ajá. Como Sweet Charity no logra el éxito que él creía, ajá, porque era película musical, que hoy es icónica y ha sido un parteaguas, ajá, de otras nuevas tendencias, como en ese momento no le ganó. Y él seguro pasó por el síndrome del impostor, claro, en ese momento. Él lo cuenta en su biografía, que él entró muy dudoso porque él sabía que de esa película dependía que él se hundiera, ¿no? O pues lo que pasó, ¿no? Que pues Óscares y esa película que fue un hitazo en taquilla. Pero pues estás hablando del señor Bob Fosse, que ya tenía 300 éxitos y de repente viene un parteaguas en la carrera que dices, ay Dios. Y así yo creo que a mayor y menor escala a todos nos pasa. Hoy porque, ¿no?, hablamos de esta persona en ese momento, voy a hablar, es como si Tony, dentro de unos años, Tony Lara, de todas las películas que has hecho, una se coloca y gana un premio. Que es donde nos cuestionamos por qué nuestras películas o nuestras coreografías no han ganado premios. Una, las hemos metido a concurso o no. Tú que has hecho muchas películas, tú no sabes si en una de esas alguien la va a nominar. Exacto. Y entonces vas ahí, ponte que agarras peso, esa coreografía, y te llaman para montar otra a nivel internacional con primeros bailarines. Sí, dices, Dios mío. Primero, pero ya lo hiciste. Claro. Entonces ahí es donde juega el síndrome del impostor. Y hay que tener esa ventana abierta pensando que cuando pase te tienes que seguir preparando y tienes que seguir. Y es el trabajo de autoestima, es el trabajo de conciencia. Me voy a ir a ver, más bien, quiero que tú nos compartas, porque ahorita quiero llegar los extremos de la gente que nunca ha tenido síndrome del impostor en la danza. Voy a poner el ejemplo, porque te digo, el síndrome del impostor nos aparece a todos en algún momento, sobre todo cuando nos comparamos. Pero ahorita te voy a decir dónde viene. Pero antes de eso, ¿tú cómo crees que el síndrome del impostor
nos afecta como seres humanos? Híjole, yo creo que, mira, como artista sí creo que te limita mucho la creatividad o te rigidiza mucho en salirte de la propia expresión o de experimentar. O sea, tú dices, Claro. híjole, tengo una idea rarísima donde yo se me cojo una coreografía y van vestidos de cirqueros y unos de payasos y a lo mejor dices, no, pero ¿qué van a decir? Pero no voy a figurar, pero no voy a tener el 10 o el 9. Entonces dices, no, me voy a alinear. No, que es lo que pasa mucho con gente que está todo el tiempo tratando de recibir como el aplauso externo. La validación. La validación, que es el 8, el 9, el 10. Entonces no te atreves mucho a jugar porque pues estás nervioso de que no vaya a gustar, ¿no? Entonces yo creo que más bien la gente que se ha atrevido a salirse de esa caja, pues es la gente que logra hacer algo diferente y pues nos limita mucho en un tema de seguridad, Total. ¿no? Eso creo que no. Y es prueba y error como todo en la vida. A lo mejor hay casos que sí van a funcionar, otros que no. Prueba y error es estar consciente, pero efectivamente te puede afectar porque creíste que dabas lo mejor y resultó que no. Ajá. O pierdes trabajos o pierdes oportunidades que por nervio no. Fíjate, yo te voy a contar una. A mí me ofrecieron el opening, la premier de la película Salón México. Pues Ok. yo tenía 19 años, era un chamaco, apenas estaba yo bailando profesionalmente. Me ofrecen esta premier y me dio miedo. Claro. Y invité a mi maestra a que me ayudara a hacer la coreografía. Y total que me empezó a hacer un lado, me quitó la coreografía. ¿Tú sabes quién eres? Nombres. No voy a decir, pero por allá anda. ¿Sigue viva? Sí, por allá anda. Porque eso fue hace como 70 años, ¿no? Sí, pues en Salón México. Y total que me quitó la coreografía, me corrió, o sea, no bailé. Bueno, total que fue... La verdad no siento que estaba preparado, fue una buena decisión porque Claro. dentro de la plática que decíamos del síndrome del impostor, creo que ahí lo platicamos. O tienes el síndrome del impostor o eres extremadamente realista que no te atreves a salir, a dar un paso adelante, ¿no? Entonces yo la verdad sí me hice un paso al lado y la otra pasó con todo. Entonces sí, también parte de lo que uno pierde son oportunidades, ¿no? Justo me llevas, que era lo que quería compartir, me diste el cue perfecto para entrar. Voy a ponerlo gráficamente. El síndrome del impostor está aquí en el centro, en el core. Me voy a ir a los extremos. Esta persona que sabe perfectamente, por azares del destino, por experiencia, por conocimiento, porque tiene buen ojo, buen oído y porque tiene los pies en la tierra, sabe que su talento no es en promedio. Ok, ajá. No es bajo, es en promedio, pero sabe que si audiciona, toca puertas para ser el coreógrafo de un show en Circo del Sol o para Celine Dion o para el medio tiempo del Super Bowl o un bailarín que va y se planta y dice: soy primer bailarín, soy primera bailarina, voy a hacerlo. No tiene las condiciones físicas, la elasticidad, la flexibilidad, la musicalidad, la memoria, pero está en el promedio. Pero es extremadamente disciplinado, perseverante, con la pasión, el objetivo súper claro y que va escalando. Esa persona sabe sus limitantes, sabe sus cualidades, sus habilidades, pero también sus áreas de oportunidad, cuáles son sus debilidades. Es raro que les pase el síndrome del impostor, porque estás tan en el objetivo de ir a la disciplina. Por la disciplina, siguiente paso. Por la perseverancia, siguiente paso. Aunque sé que no voy a llegar ahí, pero puedo formar parte y me voy a acercar. ¿Cómo explicarlo? Ese extremo es, me ha costado crecerlo poco a poco y el proceso es lento, pero el correcto es difícil que se cuestionen porque saben sus limitantes. O sea que como que el tema es tener un balance entre el síndrome del impostor está bien para que tener una inseguridad en el tema de que hay que mejorar. Es ese detonante, es ese estímulo que te hace decir, a ver, ¿es síndrome del impostor o estoy en zona de confort? Ajá. Ya me estanqué, ya no puedo más, porque cuando empiezas,
es que ya di lo mejor de mí. Pero traes ese drive todavía, esa pasión, pero tienes disciplina, pero tienes perseverancia y dices, bueno, me voy a salir de la zona de confort, me voy a salir de esta esfera para probar nuevas cosas porque quiero más. No es suficiente, quiero más. Exacto. Es bueno tener el síndrome del impostor. Con el realismo. Y viene el otro lado. Cuando lo tienes consciente, de hecho, que te aparezca, si alguna vez te ha aparecido el síndrome del impostor, es bueno porque estás consciente. Exacto. Este ejemplo que te puse es cuando casi no aparece porque no estás al tú por tú con la otra persona. Ahora me voy al otro extremo. Estas personas con exceso de confianza, que se aplaude, sí, que ni siquiera está en su conciencia, sí, es más, no han despertado, ajá, y que dicen, soy el mejor. Soy la mejor y voy a demostrarlo. Lo logra, se coloca, sea suerte o no, o esa seguridad, o esa vibra, esa energía, o resultó que sí. Ajá. Y el que sigue otra vez, y el que sigue otra vez, como en su mente siempre ha sido, la gente de acá le podremos decir es un charlatán, él dice que es el mejor, ajá, ajá, pero él no es consciente y él sí lo es, sí, porque no lo está haciendo como sí, charlatán en su mente, en su conciencia. Él sí lo es, sí, que por eso lo digo, es exceso de autoestima y exceso de confianza, sí, que es bueno. No es una inventada, como dicen, no, es que nosotros, a ver, voy a decir, afuera del salón le decimos, este inventado cree que es el mejor, ajá, pero ni siquiera tiene pie, ni siquiera tiene musicalidad, ni siquiera tiene creatividad. No, él dice, soy el mejor. Ajá. O sea, me salió increíble. Pero aparte está trabajando y está viviendo de esto y sí está dentro, voy al ejemplo que puse. Ay, no, imagínate, estamos en el teatro. Ser así. Estamos en el teatro con estos 3 ejemplos. El que sabe que no ha logrado, que no va a tener esa pierna o no va, en teatro pasa mucho. La gente que no canta, pero que tienes que cantar o por lo menos estar entonado, afinado y saber de canto para estar en teatro musical, pero sabe que nunca va a ser el que va a cantar, ajá, precioso. Ajá. Está el del síndrome del impostor que dice, soy el cover del protagonista porque canto muy bien, porque bailo muy bien. Sí, pero siempre hay alguien mejor que yo porque no es suficiente. Y luego en el mismo elenco está el que dice, yo me voy a quedar el papel. Ajá. A mí me lo van a dar, soy el mejor. Ajá. Canto. Y si no baila, lo dan, va a decir porque bailo, pelea, dice, ajá, te demuestro. ¿Qué tengo que hacer? Porque yo lo tengo, yo lo merezco. Y como él no es que diga lo merezco, es yo lo tengo, ajá, soy yo. Y si no se lo ofrecen, va a decir porque no soy el consentido del producto. Le va a meter otro, ajá, tema sin que se vea como justificación. Ajá. En su mente va a decir, claro, no doy el perfil para esta obra porque lo necesitaban más latino. O para este show es... Quieren más altos. Pero aquí estoy. Al final, aquí estoy. Entonces, ese extremo, lo padre de aquí es que no les afecta ni tienen el síndrome del impostor porque en su cuadratura no lo necesitan. Claro. Oye, y en tu vida, hablemos ahora sí que del story time. Todo el tiempo, ¿eh? O sea, sí te puedo decir que cuando... Me gustó cuando entendí que era el síndrome del impostor, porque es nueva esta palabra. Te estoy diciendo que este concepto tendrá una década que ya lo usa la mayoría, ajá, pero aparte no lo usaban nuestros papás, nuestros maestros no lo dijeron. No, estaba viene más bien muy de psicólogos. Exactamente. ¿No? Y se usa actualmente en la enseñanza, es en la parte educativa, en primaria, secundaria y preparatoria. Entonces, por eso ya se pone de moda. Pero cuando le pongo un nombre a esto que siento, digo, entonces no soy el único que lo siente. De entrada ya existe. Me dio una paz por ese lado. Como bailarín no lo tuve, porque justo yo no tenía esas condiciones. Empiezo tarde en la danza y sabía que para lograr colocarme en donde todo mundo soñamos, iba a ser muy difícil. No sabía, pero me estaban llegando muy buenas oportunidades y dije, las voy a aprovechar y me fui al otro extremo. Yo sé que aquí voy a quedar y yo sé que aquí puedo ser el mejor. Y aquí, pero me voy a ir a otro nivel. Ya puede, pero nunca lo hice con una expectativa, idealicé alto. Es como bailarín no lo tuve, como coreógrafo sí. Y lo sigo teniendo todo el tiempo. Como coreógrafo es difícil. Voy a este ejemplo. Me cuestiono, sabiendo que he ganado con coreografías a nivel nacional, tanto en solos como grupales, nacional, internacional y hasta quedando en el podium a nivel mundial, que yo no lo esperaba. Y cuando quedó mi equipo en el tercer lugar a nivel mundial, para mí fue wow. Pero eso, a ver, entonces gustó. Yo sé que soy buen coreógrafo, pero también soy mejor educador y mejor guía y líder que coreógrafo. Pero como coreógrafo
empiezo a cuestionarme. Esta persona que no es coreógrafo, pero está como coreógrafo, me ganó. Entonces me cuestiono, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué no hice que hizo esta persona? Y me cae la reflexión y digo, a ver, Jorge, esta es tu propuesta, estuvo en tus manos hacer todo, diste lo mejor, y entonces ahí es donde entra mi tema, que es, me desvelé. Mandé editar la música 3-4 veces. Yo la edité primero con la maqueta, hice el storyline, hice toda la colorimetría de los bailarines para ver cómo se iba a ver en el escenario. Contraté iluminadores, contraté escenógrafos. Con un presupuesto, fui a conseguir más presupuesto. Hago todo lo que está en mis manos, no gana. Y ahí, como ya sé lo que es el síndrome del impostor, y a mí sí me afectaba, hoy volteo y digo, ¿qué aprendo de esto? Tengo muchas horas más, otras áreas que aprender. ¿Quiénes fueron los críticos? ¿Quiénes fueron los jueces? Porque de ahí cambia todo. ¿Cuál es la rúbrica? ¿Cuál es la convocatoria que piden? Ok, para la próxima me voy a adaptar a eso, no a lo que yo quiero. Y bien, otro punto, ya no estuvo en mis manos. ¿Puedo crecer? Sí. ¿Pero hice todo para hacerlo? Sí. Disfrútalo. Va a haber alguien mejor que tú, o a lo mejor no es mejor que tú, pero tiene otras oportunidades, o más listo, más audaz. ¿Tú, Tony? Fíjate que a mí me pasó porque también en coreografía es muy difícil. Como bailarín tampoco me pasó, porque creo que siempre supe cuáles eran mis partes buenas y era muy consciente de lo que yo tenía que trabajar. Y lo trabajaste en disciplina. Es lo que te digo del extremo de perseverancia. Yo sabía que era tenía estas condiciones físicas, a lo mejor no tenía tanta interpretación, pero tenía mis ventajas bailando. Pero también en coreografía me pasó que como arranqué en competencia y me fue muy bien, a la hora que entro y me contratan en cine, ahí fue donde dije, chin, mano, porque aquí no es baile, aquí es actuación, pero aparte son actores, son estrellas. Cámaras, cuadros. Y aparte gente muy famosa, ¿no? Claro. Porque pues monté una película con Bárbara Mori, con Roberto Guzmán, con muchos actores famosos, que ya no me acuerdo. Pero me imponía mucho porque era la cámara, el director, era la producción. Y sí, cada vez que entraba una película, sí entraba como nervioso de... Claro, a la hora de que me vuelvan a llamar digo, bueno, pues algo estoy haciendo bien. Oye, cuando lo viste en resultado ya cuadro, porque ahí ya no depende de ti 100%. Si el director dice, quitamos esta parte coreográfica por darle foco al actor y dices, pero es la mejor parte. Sí, pero no, yo tomo la dirección. Hay unas que sí me gustan. Me gusta mucho Fuera del Cielo. ¿Saliste? No, ese fue El Cielo en tu mirada, la que yo bailé. La otra es la de Sí, El Cielo en tu mirada. Esa me gusta muchísimo cómo quedó la edición y cómo quedó en las partes musicales. Hay unas que me gustan más, pero sí, cada vez que entro en cine, sí entro nerviosón porque no es mi expertise, aunque ya llevo un chorro de películas, pero sí entro nervioso. Total. Sí. Oye, y Tony, herramientas, vamos a herramientas. Bueno, te iba a decir, este tema es cuando estás dudoso si lo vas a lograr o no lo vas a lograr porque no es tu expertise. Mi consejo, mi herramienta es sal a investigar, haz estudio de mercado, trata de empaparte dentro del tiempo que tengas, el presupuesto que tengas pero empápate más para que tengas más conocimiento técnico. Y otra cosa es, acepta todo, llénate de experiencias, porque este conocimiento que estás adquiriendo con la experiencia que has tenido, si lo licuamos, se llama criterio. Desarrollas un criterio y ya puedes tomar mejores decisiones y tu síndrome del impostor, si es que lo tienes, ya no te va a hacer ese ruido, esa vocecita interna que te está diciendo sí, pero... Y es importante, otra herramienta que doy, que no se pierda la humildad. Pies en los pies en el piso, muy buen balance en tu relevé, bien afirmadito en el piso, con humildad, pero abre las alas. Sí. Atrévete a abrirlas. Yo creo que para mí, viene un poco de la mano con lo que dices, ser autodidactas, porque en el arte a veces es muy complicado. Y luego siento que eso pasa mucho en México, que no nos profesionalizamos 100%. En nuestro arte.
y a veces es difícil conseguirlo en México. Entonces hay que estudiar. Hay que buscar pues ahora que tenemos el internet, ¿no? Aprender más acerca de coreografía, de técnica, de postura, todo lo que tengas que hacer para si hay una duda, aprender, pero hacerte tú responsable de tu educación y de tu criterio, porque si dejas que los demás califiquen tu trabajo como que decimos, pues sí puedes empezar a depender de un 8 o un 9 para ver si estás haciendo bien o mal, ¿no? Totalmente. Y yo lo que te quiero recomendar, que tiene que ver mucho con el síndrome del impostor, es esta película que se llama A Better Man, de que es la vida ¿Quién es el protagonista? Es la vida de Robbie Williams. Ok. Y el director es el director de ¿cómo se llama esta película del circo? The Greatest Showman. The Greatest Showman. O sea, los musicales son increíbles, pero lo que le pasa a él a ese nivel. ¿Es la historia de él? Es la historia de él. Está muy espectacular porque lucha mucho tiempo contra el síndrome del impostor y cómo le pega es de una manera atroz. Wow. Para Entonces, verla. ¿En dónde la viste? Híjole, esta la vi en Max, pero creo que no está. ¿No ha llegado a México todavía? No, está en cine, estuvo en cine. Ok. Pero véanla, está buenísima, habla mucho del síndrome del impostor para que vean a qué nivel puede pegar. Totalmente. Pues ya tenemos una tarea que hacer para ver esto y entender más a detalle el síndrome del impostor. Esperen con las regalías que les recomendé la película. Que te den derechos de ahí. Que me den derechos. Pues nos encantó compartir con ustedes este tema que era más una reflexión del síndrome del impostor, que lo llegamos a tener todo el tiempo. Coméntanos aquí, déjanos tus notas, comentarios. Si lo has tenido, cuéntanos una experiencia, si alguna vez lo tuviste, o de plano, a ver, te retamos. Si nunca lo has tenido, te reto y te puedo encontrar un síndrome del impostor. Aquí escríbenos, no dejes de suscribirte, y si quieres recomendarle este episodio a alguien que sepas que a lo mejor está sufriendo de esta debilidad, este fenómeno, esta situación del síndrome del impostor, compárteselo. Tony, un placer como siempre. Pues esto fue Todo es Danza. Yo soy Jorge Narcio. Y yo soy Tony Lara. Y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Chao. Bye.